Profesor Carlos Enrique Lara, mi nombre es Flavio Ferrosaya. Voy a exponer sobre el tema de teoría cognitiva de Jean Piaget y la teoría psicosocial de Erik Erikson. Teoría cognitiva de Jean Piaget. Como primer principio, las fases de desarrollo cognitivo expuestas por Jean Piaget forman una secuencia de 4 periodos que a su vez se divide en otras etapas. Estas 4 fases principales son las siguientes. 1. Etapa sensoriomotor, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. En esa etapa, el niño aprende mediante los sentidos e interacción con objetos. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. El niño desarrolla su función simbólica, lenguaje oral y escrito. 3. Etapa de las operaciones concretas. De 7 a 12 años, el niño desarrolla las operaciones simples, como la reversibilidad. 4. Estado de las operaciones formales. De 12 años para adelante. En esa etapa se da el pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. Etapa sensoriomotor. En esa etapa, el niño construye progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias como la vista, el oído, con la interacción física con objetos como agarrar, chupar y pisar. Durante esa etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto o persona. Por lo tanto, muchos adultos en ese periodo juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara tras un objeto con un cojín y juego volver a aparecer. Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de esa etapa, la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo aunque no pueden verlos. Etapa preoperacional. En esa etapa, según Jean Piaget, en los niños se incrementa el juego y pretenden tener lugar. Sin embargo, el niño aún tiene problemas para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Los juegos de los niños se clasifican principalmente por el juego simbólico y la manipulación de símbolos. El pensamiento del niño en esa etapa sigue siendo egocéntrico, lo que significa que el niño tiene dificultades para tomar el punto de vista de los demás. Por lo tanto, los niños tienden a proponer las preguntas de por qué y cómo llegar. Esta etapa es cuando los niños quieren el conocimiento de saber todo y van preguntando siempre. Etapa de las operaciones concretas. Piaget en esa etapa distingue 3 tipos de contenidos básicos. La clasificación simple, agrupar objetos en función de alguna característica. La clasificación múltiple, disponer objetos simultáneamente en función de 2 dimensiones. Y la inclusión de clases, comprender las relaciones entre clases y subclases. En esa etapa los niños tienen la capacidad de, 1, tienen la capacidad para distinguir entre sus propios pensamientos y los pensamientos de los demás. 2, aumento de la habilidad de clasificación. Los niños son capaces de clasificar objetos por su número, la masa y el peso. 3, los niños tienen la habilidad para pensar con lógica acerca de los objetos y eventos. 4. Los niños tienen la capacidad para realizar con soltura problemas matemáticos en la suma como en la resta. Por lo tanto, durante
Durante esa etapa, los procesos de pensamiento del niño se vuelven más maduros, prácticamente como la de un adulto. Empiezan a solucionar problemas de una manera más lógica. Teoría psicosocial de Erik Erikson. Como principio, como base, él enfatizó que la personalidad está influenciada por la sociedad. Él expuso que el desarrollo del yo durante toda la vida y consta de 8 etapas. 1. Etapa de la confianza básica frente a la desconfianza, que abarca desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses. En este periodo el bebé desarrolla un sentimiento sobre sí, el mundo. Es un lugar seguro. Desarrolla un sentido de confianza en la madre como representante del mundo. 2. Etapa de autonomía frente a vergüenza, de 12 o 18 meses a los 3 años. En esa etapa el niño desarrolla su equilibrio de independencia y autosuficiencia sobre la vergüenza y duda, cambio del control externo sobre él o uno de autocontrol. Usa sus propios juicios, controla su mundo. 3. Etapa de iniciativa frente a culpa, de 3 a 6 años. El niño desarrolla iniciativa cuando intenta nuevas actividades y no es abrumado por la culpa. Sigue sus metas y hace un balance entre lo que es permitido o no. 4. Etapa de laboriosidad frente a inferioridad, que se da de 6 años a la pubertad. El niño en esa etapa debe aprender habilidades de la cultura o experimentar sentimientos de inferioridad. 5. La etapa de la identidad frente a confusión y identidad. Comprende el periodo de la adolescencia. La naturaleza cuántica del adolescente se debe a su conflicto de identidad. Lograr la identidad significa que han resuelto los siguientes problemas. 1. Elección de una ocupación. 2. Adopción de valores, en qué creer y por qué vivir. 3. Desarrollar una identidad sexual satisfactoria o definida. 6. La etapa de intimidad frente a aislamiento, de 20 a 40 años. Erik Erikson lo llama adulta temprana. En esa etapa hacen compromisos con otros, terminan sus carreras, si no logran, se aíslan de la sociedad. 7. Etapa de la generatividad frente a estancamiento, de 40 a 65 años de edad. Adulta intermedia, es la etapa de establecer y guiar la siguiente generación, por ejemplo, dar consejos. Por lo tanto, si el ser humano no ha logrado sus objetivos, estos caen en un empobrecimiento general. 8. La etapa de integridad del yo frente a desesperación, de 65 años para adelante. Adulta tardía. En esa etapa aceptan su vida como una productiva o se desesperan por la incapacidad de volver a vivirla. Gracias.